Presentado por Arcus Group, Siste Alarmas. Con Seguridad Radio. El programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. RCR presenta Con Seguridad Radio. Buenas tardes, tengan todos bienvenidos a su programa Con Seguridad Radio, un espacio creado pensando en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Hoy sábado 16 de mayo del 2020, aquí en Radio Caracas Radio, la emisora que se ve. Agradecemos a su equipo conformado en la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilix Arcaya, en la producción, Mónica Pupo, controles, José Tobar, asistente de producción, Rubén Áñez, quien estará compartiendo con ustedes, Alfredo Juncosa. Transmitimos por rcr.tv, por YouTube, RCR750, en Periscope, @RCR750 y en Tuning, RCR750 AM. Con Seguridad Radio llega a ustedes gracias a Siste Alarmas, Escenarios Security Group, la revista Más Seguridad, VIP Security, ASG Multiplex y Arcus Group. Recuerden nuestras redes sociales en Twitter, @CSeguridad Radio, y en nuestro canal en YouTube Con Seguridad Radio. Vamos a iniciar esta sección conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Bueno, hoy tenemos, vamos a arrancar nuestra sección con un profesional de Chile, Alfredo Iturriaga, quien se nos fue, pero ya regresó. Con quien vamos a conversar desde Santiago de Chile. Alfredo es teniente coronel retirado del Ejército de Chile, graduado en la especialidad de Estado Mayor, Logística e Inteligencia, profesor invitado en la Pontificia Universidad de Comillas de España, de la Universidad de Chile, de la Universidad Bernardo Higgins, también de Chile, de la Universidad Javeriana en Colombia, de la Universidad de Belgrano en Argentina, de la Universidad Santo Tomás, también en Chile, y desde el año 1988 posee la certificación en protección profesional CPP, otorgada por ASIS International. Es fundador y actual vicepresidente ejecutivo de Racowin Consultores, SPA, con base en Santiago de Chile y cobertura internacional. Está focalizado en la seguridad estratégica corporativa y hacer esta referencia a Alfredo Iturriaga no es fácil porque es muchísimo más extensa su experiencia profesional y para nosotros es un gusto poder tener a Alfredo no solamente como amigo sino como profesional que definitivamente se ha labrado una carrera y se ha hecho referente en América Latina. Bueno, bienvenido Alfredo. Muchas gracias Alfredo por tu invitación, tocayo, y felicitarte por este espacio. Resulta muy interesante seguirte normalmente, cómo tú estás difundiendo las actividades de los profesionales de seguridad en Latinoamérica. Muchas gracias nuevamente. No, gracias a ti. De hecho, este programa vamos a dejar una sola sección dedicada a Alfredo Iturriaga, con quien vamos a estar todo el tiempo. Alfredo, ¿cómo pasas de ser un oficial retirado del Ejército de Chile a iniciarte en la industria de la seguridad privada? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese cambio? Primero que nada fue un cambio bastante rápido, diría yo, muy introspectivo. Prácticamente desde el momento en que alguien me cita a un concurso para una compañía privada que era Chile Tabaco, un consorcio de empresas en Chile, filial de la British American Tobacco, un día 14 de diciembre, el 28 de diciembre yo ya estaba firmando un contrato, o sea, fueron 14 días en que no pensaba retirarme, pero se presentó la oportunidad, la aproveché y me fui. Ahora, no fue tan complicado porque me llegué a una compañía con una cantidad de valores, con una cantidad de procedimientos, políticas muy estrictas,
muy importante en términos del desarrollo del negocio. Por lo tanto, no fue un cambio brutalmente distinto, sino que fue prácticamente el cambiar de un esquema bastante rígido en términos disciplinarios como es el ejército y jerárquico, a una institución privada como lo era la Compañía Chilena de Tabaco o el grupo de empresas CCT, formado por 6 compañías, con todas estas características. Y porque además era un desafío tan grande, de un mes a otro prácticamente, de diciembre del 89, del 89 al enero del 90, que prácticamente me había enfrentado a una vorágine de actividades muy grande y no tuve tiempo para pensar en que estaba cambiando un aspecto tan importante en mi vida profesional. Así que no fue tan duro. Yo a los 2 años, al año y medio, después de estar trabajando muy fuerte, la verdad es que me di prácticamente cuenta de que había cambiado algo importante en mi vida, pero ya estaba embarcado, muy contento. Y muy agradecido también de una compañía extraordinaria que en los 10 años que estuve me entregó todos los conocimientos y toda la libertad y el hambre que yo tenía de poder mejorar en esta nueva actividad de seguridad privada. Y cuando ingresas a ese grupo, ¿ingresas con qué cargo? Ingreso como jefe de seguridad corporativo, porque como digo, era un holding de 6 compañías, había una diversidad muy importante que me permitió enriquecer mucho mi acervo profesional en seguridad. Estaba Tabaco, por supuesto, con todo lo que era la parte agrícola, la parte de distribución, la fábrica. Estaba la agroindustria, con fábricas de productos del agro, conservas, vegetales, frutas. Había una compañía de snacks, había una compañía de biotecnología, estamos hablando del año 90, y había todo un sistema de distribución logística. Entonces, la verdad es que en ese momento la compañía me tomó como jefe de seguridad corporativa. Posteriormente, en los años, fui capacitándome, fui ascendiendo. Los ingleses me llevaron muchas veces a capacitarme en Londres y de ahí fui llegando al término de los 10 años prácticamente a ser gerente de seguridad corporativo, integrando la primera línea. Qué bueno, o sea, tuviste una experiencia de verdad muy buena en cuanto a salir de las Fuerzas Armadas y prácticamente ingresar al mundo corporativo con una organización de mucho prestigio y mucho reconocimiento. Es una excelente experiencia. Aprovechando esta experiencia también importante que tuviste en las Fuerzas Armadas, ya que te retiraste con el grado de teniente coronel, ¿cuál es tu opinión sobre la conveniencia o no de que las fuerzas militares participen en la seguridad ciudadana, especialmente en países latinoamericanos? Mira, creo que las Fuerzas Armadas en general, conozco bastante bien Latinoamérica a raíz de mis actividades profesionales. En general las Fuerzas Armadas en Latinoamérica están capacitadas y tienen la misión constitucional, y hablo particularmente de Chile en específico, de no solamente mantener la soberanía del país, sino que también participar en la seguridad interior, principalmente porque las Fuerzas Armadas tienen 2 características muy importantes, especialmente cuando se trata de emergencia o de crisis. La primera característica es que tienen un aparato logístico a prueba, obviamente, de combate o de guerra, para lo cual están preparados, y tiene una disciplina natural muy importante. Esos 2 elementos es difícil encontrarlos en una institución privada desde el punto de vista comercial o privado para enfrentar crisis. Por lo tanto, los gobiernos y los estados tienen allí, en las Fuerzas Armadas, un elemento o un órgano de maniobra muy importante al cual recurrir para poder enfrentar crisis. En ese sentido, creo que son fundamentales en el apoyo que se les debe prestar a la ciudadanía para enfrentar este tipo de pandemia, especialmente la que estamos viviendo. Específicamente en ocasión al COVID-19, que lo acabas de mencionar, las fuerzas militares de varios países están trabajando estrechamente con organizaciones sanitarias, logísticas, de emergencia. ¿Tú crees que esto pueda traer alguna reformulación del papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad, considerando que este tema de las pandemias pudiera ser permanente, o por lo menos de larga duración?
Sí, bueno, no hay duda que vamos a estar un buen rato en esta pandemia, ya sea cuando termine el tema de infección, vamos a cambiar la manera de vivir en alguna medida, pero yo creo que no hay un cambio estructural desde el punto de vista del Estado-nación, o bien desde el punto de vista constitucional. Como dije anteriormente, las Fuerzas Armadas tienen ese concepto y esa misión por mandato constitucional. Principalmente hoy día, en que ya el concepto guerra, el concepto conflicto, ya no está con nuestros vecinos. No lo hablo solamente respecto de Chile, sino que respecto en general de los países, principalmente en Latinoamérica. Nuestros enemigos están fuera de nuestra frontera, están fuera de nuestra región. Y en ese sentido, cada día más las potencialidades de las Fuerzas Armadas deben irse apuntando a el servicio de utilidad pública, al servicio de seguridad interior del Estado. No creo que haya que hacer grandes cambios para que esto ocurra. Fíjate que hablabas de amenazas que pudieran estar fuera de fronteras. El crimen organizado transnacional pareciera estar dando una vez más demostraciones de adaptación ante entornos adversos. ¿Qué medidas deberían tomar el sector público y privado ante esta realidad? Mira, bueno, mi experiencia fundamentalmente es del sector privado, aun cuando ambos desde el punto de vista de seguridad son bastante coadyuvantes y son interdependientes. Pero siempre el crimen ha estado delante de nosotros en términos de seguridad. Nosotros siempre vamos a la saga. El crimen se las ha ingeniado, especialmente con todo el tema del narcotráfico y toda el tremenda cantidad de dinero que maneja. Está en una constante innovación respecto de la manera y de los modus operandi de ejecutar el crimen, ni hablar hoy día del tema de las tecnologías. Yo desde el punto de vista privado, y esto lo vengo diciendo hace algún tiempo, creo que tenemos que educarnos fundamentalmente dentro de todas las herramientas, de todos los elementos que nos proporcionan las certificaciones, los cursos, la universidad, la academia. Hay tres herramientas para mi gusto que debiéramos nosotros ponerle mucho ojo y estar muy pendientes de crecer en el estudio y en la aplicación de esa herramienta. Uno es el ESRM, por sus siglas en inglés, Enterprise Security Risk Management, que es una herramienta bastante nueva de los últimos 5 o 7 años que ha liberado ASIS Internacional, y que tiene que ver con la administración del riesgo empresarial. O sea, ya no estamos hablando de un riesgo netamente físico, tampoco estamos hablando de un riesgo cibernético, estamos hablando de un riesgo empresarial, es decir, holístico, de un punto de vista bien global. Porque naturalmente para poder ejercer la función de seguridad, que en el fondo es una función de defensa, hay que conocer al enemigo. Y para conocer al enemigo, crimen organizado, como tú lo has dicho, hay que tener clarito, digamos, quién es, cómo lo enfrentamos, cuáles son sus características. Y para eso, el análisis de riesgo global. La segunda herramienta tiene que ver con la gestión de la continuidad del negocio. Esta herramienta que tiene ISO y tiene también el British Standard, podemos gestionar el negocio de una manera bastante previsible, tener las herramientas necesarias para poder tener continuidad en el negocio y en las operaciones del negocio ante una crisis. Obviamente que estamos en una pandemia, nadie pudo tener un plan de gestión de la continuidad del negocio ante este tipo de pandemia o de crisis, pero sí ante las crisis a las cuales estamos mayormente enfrentados en la rutina, como el crimen organizado. Y la tercera herramienta es una herramienta que tiene un nombre que en Latinoamérica es una palabra non santa y tiene que ver con los gobiernos militares que han existido, y una palabra que no es bienvenida de repente o es malentendida por el mundo empresarial. Y se refiere a la inteligencia competitiva. A propósito de esto, quiero comentarles que existe una institución en Estados Unidos que es la Sociedad Estratégica de Inteligencia Competitiva, que son profesionales reunidos para hablar de esta materia, muy importante, tanto importante como ASIS International, que comparte información y comparte papers, y es muy interesante poder pertenecer a ella. Porque sin lugar a dudas, entre la administración del riesgo y la gestión del negocio, lo más importante en un momento para enfrentar el crimen organizado es hacer inteligencia. ¿Qué nos pasó a nosotros como ejemplo concreto?
en Chile ante la insurrección civil que tuvimos en el mes de octubre. No tuvimos inteligencia, por lo tanto nos explotó en la cara. Y eso, a nivel privado, por supuesto que tenemos que considerarlo, estas 3 herramientas: Enterprise Security Risk Management, gestión de continuidad de negocio y inteligencia competitiva. Alfredo, vamos a un receso comercial y ya regresamos. Ok, muchas gracias. Enseguida regresa con Seguridad Radio. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ya está de vuelta con Seguridad Radio. Alfredo Iturriaga ha mencionado en varias oportunidades ASIS International. Obviamente, como ustedes pueden ver, tiene una franela de ASIS International, pero no solamente compartimos el nombre, también tenemos la membresía de ASIS International. Yo tengo aquí la taza de ASIS International donde también me tomo un rico café. Alfredo, ambos estamos en ASIS International, ambos hemos ocupado cargos allí, pero obviamente tú has tenido una trayectoria profesional muchísimo más enriquecedora y más amplia en esa organización. Coméntanos un poco sobre tu experiencia, tus recomendaciones, háblanos sobre ASIS International desde esa posición de obviamente de gran ventaja que has tenido con todas estas experiencias que has desarrollado y todo lo que nos has compartido a muchísimos profesionales en la región. Mira, tuve la suerte de un colega, cuando entré al mundo de la seguridad privada, el año 91, un colega me dijo: tú tienes que estar en ASIS International. Yo no tenía idea, piensa tú, venía saliendo del ejército, como me dijo un ejecutivo, aún no me sacaba el casco, un ejecutivo de la compañía, que curiosamente me dijo: este año no te voy a poner objetivos para el año, sino que te voy a pedir que te saques el casco. La verdad es que para mí fue, en una sola frase me lo dijo todo. Bueno, entré a ASIS International gracias a este antiguo, para no decir viejo, profesional de la seguridad en Chile, y participé, me acuerdo, en la primera exhibición que fue en la ciudad de San Francisco el año 90, en Estados Unidos. Y ahí conocí un mundo que para mí era absolutamente desconocido. Ingresé y partí con esta carrera del año 90, desarrollando la actividad de trabajo normal, pero nutriéndome mucho de los elementos y de todos los papers y estándares que proporciona ASIS. Posteriormente me fui a hacer varios cursos en Londres. Allí obtuve, me hice amigo, que para mí hoy día es un mentor, de Paul Barker, que fue director de seguridad de ExxonMobil, de Texaco, de British Petroleum, un tremendo profesional que fue mi profesor.
en una escuela que se llamaba el International Learning Center de Group for Securitas. Algunos más jóvenes dirán que esas son dos empresas distintas, pero hoy día, en esa época, era una sola empresa grande, quizás la mundial más grande en el ámbito. Y ahí me pinchó el bichito de la certificación, porque este mentor mío, Paul Barker, era un CPP certificado y me dijo, tú tienes que ir a obtener la certificación. La obtuve el año 98. Primero, curiosamente, la obtuve di el examen el año 97 en inglés en Londres, pero me fue mal. No lo aprobé, quizás por el tema del conflicto con el inglés, con el idioma, a pesar de que yo hablaba relativamente bien. Sin embargo, al año siguiente vino un examen en español, que lo dimos muchos profesionales y que fue un desastre, porque fue una traducción prácticamente de Google, en ese tiempo muy mala, y aprobamos el examen muy pocos latinoamericanos, exclusivamente aquellos que ya habíamos tenido prácticamente una experiencia al darlo en inglés. Y así nace mi carrera en ASIS International. Posteriormente fui adquiriendo liderazgos, creé el capítulo el año 2000 junto a otros profesionales del país. El capítulo de Chile. El capítulo de Chile, perdón, sí, lo creé el año 2000, el 233. Después fui nombrado regional del Cono Sur, de los 6 países del Cono Sur de América, que es la sección 8C hoy día. Fui Regional Vice President. Y posteriormente se crearon las regiones continentales. Y ahí se creó la región latinoamericana. Una sola región, Latinoamérica y Caribe. Y como yo tenía un trabajo con la compañía de cine y tabaco que abarcaba todo el espectro latinoamericano, desde el punto de la asesoría ante el comercio ilegal de cigarrillos, yo estaba en todos los países de Latinoamérica y me era muy fácil ejercer este liderazgo, que por supuesto, como todos saben, es un liderazgo voluntario, no tiene remuneración. Y ahí fui el Senior Regional Vice President de ASIS International durante 2 o 3 años, toda Latinoamérica. Posteriormente dividimos, estando en el board en Estados Unidos, dividimos la región en 2 grandes regiones, que hoy día son las que están Centroamérica y México, y Sudamérica, que son las que funcionan hoy día. Después pertenecí al Professional Certification Board, que es el board de profesionales que regula las certificaciones que tiene ASIS International hoy día, que son 3: certificación en seguridad física, protección profesional e investigaciones. Y ahí estuve 6-7 años en ese board en Estados Unidos. Posteriormente creamos el Latin American Advisory Council, que es un consejo asesor del directorio de ASIS International como región latinoamericana y Caribe. Y ahí, bueno, los años no pasan en vano, y me llegó el momento de poder darle paso a los más jóvenes, y me retiré de los liderazgos, viniendo gente, la que hoy día soporta la región de manera muy eficiente, nuestros colegas más jóvenes, y me han nombrado, que yo lo gozo con mucho prestigio, miembro del Quarter Century Club, es decir, soy miembro de los clubes de los viejitos, que han cumplido 25 años, en realidad tengo más de 25 años, pero ellos le dan un pin muy importante que uno cuelga en su solapa, con un diploma muy bonito también, y que dice: tú eres miembro del Quarter Century Club, del club de los 25 años. Y así está mi carrera hoy día en ASIS International, con una tremenda satisfacción, porque ASIS entrega amistad y profesionalismo. Ambas cosas para mí muy importantes en mi carrera. Grandes amigos, grandes profesionales, uno de ellos eres tú, y en Latinoamérica hemos estado trabajando arduamente. Yo continué la carrera de algunos más viejos que golpearon las puertas de Estados Unidos para que esta sociedad se abriera a Latinoamérica. Puertas que en un principio fueron cerradas, no se abrieron, eran portazos que le daban a nuestros colegas más antiguos, hasta que poco a poco se fueron abriendo. Yo tomé la posta con otros colegas más, Carlos de Giorgis, Jorge Septién, Tomás Gottlieb, el coronel Larrota de Colombia, en fin, grandes profesionales, José Tarcisio de Caballo Neves de Brasil, siguiendo la pista de los más antiguos. Y eso ha sido la carrera mía en ASIS, y por eso estoy muy agradecido de esta gran institución, grandes amigos, y el crecimiento personal que me ha permitido
tener una muy buena actividad profesional. Bueno, y estamos seguros, Alfredo, que quienes te conocemos y muchos de los que has mencionado y otros que obviamente no alcanzaría el tiempo para mencionar, están sumamente agradecidos por todo lo que tú has hecho por la organización. Volviendo al tema un poco de seguridad ciudadana, ¿qué opinas de privatizar algunos servicios que han estado tradicionalmente como total responsabilidad del Estado? Por ejemplo, cárceles. Bueno, creo que es una deuda tremenda que tiene los estados, diría yo, los gobiernos, las policías, en unos estados más, en otros estados menos, en unos países más, otros menos. Es una gran deuda porque la seguridad pública y la seguridad privada coproducen seguridad ciudadana. Desde ese concepto son complementarios. Hay distintas leyes en distintos países con distintas calificaciones. Unas dicen que la seguridad privada es coadyuvante de la seguridad pública, otros dicen que es subsidiaria, otros dicen que es complementaria, en fin. A mí me gusta decir que son complementarias porque ambas seguridades coproducen seguridad ciudadana. Todos somos ciudadanos, los privados y los públicos. En ese sentido, hoy más que nunca, tenemos un desafío tremendo porque van a crecer las crisis. Esta crisis va a pasar, pero como buenos administradores de crisis, tenemos que mirar cuál es la crisis que viene o qué crisis estamos produciendo al solucionar esta. Y está claro, súper claro, que la crisis va a ser tremenda, una crisis económica, social, hambre. Por lo tanto, las policías, las encargadas naturalmente de la seguridad pública, se van a ver, yo creo, sobrepasadas en su quehacer normal, porque no va a ser normal. La demanda por seguridad va a ser tremenda. Y es ahí donde tienen que necesariamente transferir aquellas actividades que son propias de, o no propias, pero mucho más factibles que sean desarrolladas por la seguridad privada. Un ejemplo concreto, por lo menos en Chile y en varios países, seguridad en los estadios, los partidos de alto riesgo, entre los grandes clubes de cada país, un concierto de un gran cantante internacional, es la seguridad pública la que está ahí, en circunstancias que es un evento privado. ¿Por qué todos los tributarios de un país tienen que pagar a una policía que está cuidando un espectáculo privado? Entonces, en ese sentido, creo que es una tremenda deuda y hoy día, como digo, con una relevancia tremenda, porque yo creo que las policías no van a ser suficientes de enfrentar la seguridad pública como se viene en esta crisis que va a terminar y que va a venir otras más. Y ahí tenemos que entrar nosotros, la seguridad privada, a poder cooperar y a, como dije, a coproducir la seguridad ciudadana. Por lo tanto, la pregunta concreta y la respuesta, por supuesto, tenemos que hacernos cargo de algunos elementos. Hablando de la escuela que yo estuve en Londres en los años 90, esa escuela de Group for Security entrenaba a los guardias de las cárceles en Londres. O sea, estamos hablando del año 92, 94. Entonces, en ese sentido, por Dios que estamos atrasados. Brasil tiene un buen concepto, también me tocó ver cómo los privados administran cárceles. Pero hasta por ahí, porque hay una parte de la administración que es privada, la otra parte sigue siendo pública. Alfredo, vamos a un receso comercial. Te voy a dejar una pregunta en el aire, y es cómo está impactando actualmente el factor cultura a la gestión de la seguridad corporativa en América Latina. Pero no me lo respondas ahorita, regresamos de un receso comercial y nos respondes. Ok. En pocos minutos regresa con Seguridad Radio. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Usted está escuchando Con Seguridad Radio. Y regresamos con Alfredo Iturriaga, quien gentilmente está compartiendo con nosotros desde Santiago de Chile. Habíamos dejado una pregunta en el aire de cómo está impactando actualmente el factor cultura a la gestión de la seguridad corporativa en América Latina. Interesantísima pregunta, Alfredo, porque la cultura latinoamericana es una cultura muy especial. Y quiero responderte esta pregunta partiendo por una aseveración, por una frase que hizo el periodista Andrés Oppenheimer, argentino que radicado en Miami, y que refleja claramente dos mundos distintos culturalmente. Dice: los latinos americanos estamos obsesionados con el pasado, guiados por las ideologías, en circunstancia que los asiáticos están obsesionados con el futuro, guiados por la educación. Esta es una frase que a mí la estoy repitiendo hace mucho tiempo, un par de años, un año y tanto, porque refleja claramente cómo estamos culturalmente entrampados, mirando hacia atrás, por el retrovisor, conduciendo los países, las empresas, por el espejo retrovisor. Y entrampados en las ideologías, por supuesto. Sin embargo, los asiáticos, y más adelante quizás vamos a comentar algo sobre el coronavirus respecto al tema de los asiáticos, pero ahí esta cultura, reflejada en esta frase, decanta, por supuesto, en la cultura de seguridad. Y en ese sentido hemos estado bastante reaccionarios. Nos ha costado mucho ser previsores, tener ese concepto anglosajón o nórdico de la previsión, de ser previsivo, ni siquiera con uno mismo en términos culturales, con un seguro de vida, con algo en términos de prever lo que nos podría pasar. Creo que culturalmente, afortunadamente, no hemos tenido grandes conflictos como sí lo han tenido los europeos, que sí les ha permitido aprender de esos tremendos conflictos. Por eso que yo creo que la gestión de seguridad en América Latina tiene que avanzar a pasos agigantados para poder vencer este concepto cultural que tiene Latinoamérica de no ser previsible, de no ser muy preocupados de estar permanentemente delante de la actividad criminal y no a la saga y no reaccionando. Seguridad privada que en estos 30 años, la verdad es que debo reconocer que ha avanzado mucho, ha avanzado bastante. Quizás las mismas amenazas nos han hecho avanzar. Por eso que yo creo que culturalmente debemos estar muy proclives a poder recibir aquellas experiencias que nos vienen desde otras regiones para ser menos reaccionarios y ser más previsibles. Y eliminar este concepto de la cultura que lo refleja también Oppenheimer, de estar preocupados del pasado y amarrados a la ideología. Mencionaste el tema educación cuando hablabas de los asiáticos. Considerando tu experiencia docente a nivel superior, que has desarrollado en diversas casas de estudio de América Latina, ¿cómo calificarías la oferta académica general en lo que a protección se refiere, en especial para el sector privado?
Mira, como decía recién, hemos avanzado mucho. Hay una gran oferta, yo diría, de la academia ha progresado mucho en ofrecer carreras, títulos, cursos, diplomados, magíster de seguridad en general. Y esto, como ocurre en el tema de la seguridad crece en la medida que tenemos amenazas. Como dije anteriormente, la seguridad es defensiva, pero tenemos que saber contra quién nos defendemos. Y como hemos tenido guerrillas, hemos tenido una industria del secuestro en Colombia, ahora en México, Argentina estuvo complicado en su época, Perú ni hablar, Tupac Amaru, Sendero Luminoso, países que sí tuvieron que desarrollar la seguridad, han desarrollado, por supuesto, también las capacidades de educación. Y en ese sentido, hay grandes instituciones preocupadas de eso, y no me refiero solamente a la academia propiamente tal, como son las universidades, sino que me refiero también a aquellos gremios. Por supuesto, ASIS International, que entrega esencialmente educación a sus miembros. Pero también está IFPO, que es la International Association of Protection, que entrega también capacitación y certificaciones. Está ALAS, que es la Asociación Latinoamericana de Seguridad, que está muy enfocado en lo que es tecnología. Entonces, ellos están permanentemente entregando un nivel importante de capacitación. Yo sí echo de menos, y esto es bien importante decirlo, el levantar el nivel de este tipo de capacitaciones. Es decir, llegar a aquellos niveles de excelencia en términos de certificación, en términos de poder decir, yo soy certificado en esta asociación o en cualquier otra, y eso me permite tener un vocabulario común, internacional, para poder conversar con mis colegas. Porque fundamentalmente la seguridad también es mucha experiencia. Lo que les pasó a los otros me va a pasar a mí, o lo que le pasa a mí le puede pasar al vecino. Por lo tanto, es muy importante poder compartir esa experiencia, pero en un idioma que nos permita entendernos. Y eso ya hecho un poquito de falta, de menos, de que lleguemos a obtener mejores calificaciones en un mejor nivel de la educación en seguridad. ¿Tú crees que sea necesaria una reformulación del perfil profesional para el área de protección a consecuencia del COVID-19? O sea, ¿incluiría, por ejemplo, la actualización de algunas certificaciones profesionales? Bueno, mira, yo creo que las amenazas cada día nos van enseñando. Así como tenemos especialistas profesionales en seguridad de la información, como tenemos especialistas en manejo de crisis, en seguridad física, en investigaciones, qué sé yo, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy día nacen las necesidades de tener gente educada y específicamente capacitada en lo que es el manejo de los profesionales de la salud, porque obviamente este problema, como tú bien lo dijiste, no es un problema que se vaya a terminar en un par de días, nos va a acompañar por un largo tiempo, y ya nos deja la experiencia de que es una amenaza permanente que tenemos que en el horizonte y que tenemos que analizarla. Por lo tanto, modificar, diría yo, los perfiles, no sé si están a ese nivel. Sí buscar aquellas especializaciones que hoy día nos demandan las nuevas amenazas. Eso sí es importante. Hasta hace unos, 20 o 30 años atrás, cuando yo empecé, no había especialista en ciberseguridad. Bueno, hoy día es fundamental tener un profesional especialista en ciberseguridad. Y eso porque tuvimos la amenaza de la ciberseguridad, de la cibernética, digamos. Por lo tanto, tenemos que enfrentarla en términos de seguridad. Y esto hoy día es una nueva amenaza que nos permite desarrollarnos en términos de capacitación y educación. ¿Cuál crees que pudiera ser, Alfredo, el impacto del COVID-19 sobre la masa laboral de la industria de la seguridad privada en Latinoamérica? ¿Desempleo, equilibrio, oportunidades? Sí, yo creo que la masa laboral de seguridad en general... ¿Me escucha? Sí, te escucho. Perdón. La masa laboral de seguridad no va a sufrir cosas distintas de lo que va a sufrir o de lo que está sufriendo ya la masa laboral en general en el mercado. Somos un área del negocio como muchas otras. Por lo tanto, yo creo que sí tenemos oportunidades.
y la oportunidad tiene que ver con lo que viene. ¿Qué es lo que viene? En términos muy simples, sin ser muy experto ni muy adivino. Viene el regreso a las oficinas, el regreso a respetar la distancia social. Eso viene para un tiempo más o menos largo. ¿Cómo enfrentamos nosotros el tema de seguridad en ese sentido? ¿Cómo trabajamos en una industria con 5.000 empleados? Van a trabajar la mitad al teletrabajo. Entonces, yo creo que el impacto del COVID-19 hoy día en Latinoamérica y en el mundo tiene que darnos luces y nosotros tratar de prender esas luces y ojalá iluminar muy bien aquellos aspectos que debiéramos mirar. Hablé del teletrabajo. ¿Están las condiciones dadas en los domicilios? Yo estoy en mi casa, tú estás en la tuya, para poder trabajar. Los accidentes hoy día del trabajo laboralmente están previstos que sean cubiertos si tú estás en tu casa. En fin, hay unos desafíos tremendos que nos plantean en términos de oportunidades, como tú lo mencionas. Alfredo, vamos a un receso comercial, el último receso comercial, pero te voy a dejar una pregunta en el aire. Mencionaba sobre cambios. ¿Tú crees que será necesario sacrificar una cuota adicional de privacidad para garantizar mayores niveles de protección de los ciudadanos? Sobre todo porque vemos que se han desarrollado, por ejemplo, aplicaciones donde hoy en día se busca hacer seguimiento al tema del COVID-19 y hay algunas voces que hablan sobre que atenta a los temas de privacidad. Pero no me lo respondas ahorita, regresamos y seguimos con Alfredo Iturriaga directamente desde Santiago de Chile. Gracias. Enseguida regresa con Seguridad Radio. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ya está de vuelta con Seguridad Radio. Y regresamos con Alfredo Iturriaga desde Santiago de Chile. Alfredo, habíamos dejado una pregunta en el aire. ¿Se tendrá que sacrificar una cuota adicional de privacidad para garantizar mayores niveles de protección para los ciudadanos? Definitivamente sí. Yo creo que, y aquí hay un ejemplo que lo estuve leyendo en unas noticias hace pocos días, claramente el problema eterno y la divergencia eterna, la disyuntiva más que divergencia, es seguridad versus libertad. Y ese es el problema que tenemos, el gran desafío los profesionales de la seguridad. Queremos mucha seguridad, sí, pero también tenemos que construir. Y además la seguridad es un intangible que atenta contra la libertad. Por lo tanto, tenemos que saber venderla muy bien. Bueno,
Yo creo que sí, y fíjate que hay un ejemplo muy claro. Hoy día en el control, o en el uso de las tecnologías, en el control de la pandemia, Corea y Taiwán han utilizado muy bien la tecnología en términos de datos privados, de los datos privados de las personas, y han atajado la pandemia. Sin embargo, Europa y Estados Unidos se ha entrampado en descoordinaciones en los administradores de los datos, las grandes compañías de tecnología. Y eso ha permitido que no logren, y está a la vista los números, no logren atajar la pandemia. Bueno, pero esto ha tenido un sacrificio en términos de privacidad en estos dos países. Ahora, con la cultura asiática, a ellos les ha interesado, por supuesto, preservar la salud antes que perder un poco esa libertad. Y en ese sentido, creo que debemos estar con la mente muy abierta y poder ser muy consecuentes con la vida y con la salud, por supuesto, y poder tener ese desprendimiento de no ser tan mezquinos en términos de transgredir o entregar un poquito de nuestra privacidad o de nuestra libertad en beneficio de una muy buena seguridad, especialmente desde el punto de vista de las pandemias y de las crisis también. Yo no dejo de mencionar y de repetir que esta crisis nos va a llevar a una crisis mucho más complicada y que tiene una relación directa con la seguridad, porque que la población tenga hambre, que se interrumpan las cadenas de suministro, la gente no se va a quedar con el hambre. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ir a asaltar los supermercados, va a interferir las cadenas de suministro y vamos a tener problemas de seguridad importantes. Porque sabemos que el hambre es una cosa viva, lo hemos visto en algunos países que han sufrido hambruna en la actualidad. Por lo tanto, yo creo que aquí las tecnologías debemos administrarlas, debieran ser un aliado nuestro, por supuesto, pero perder un poquito de privacidad en beneficio de la seguridad. Mencionaste algunas amenazas importantes y riesgos, ¿no? Pero ¿cuáles son a tu criterio los principales riesgos que debe y deberá gestionar el sector de la seguridad corporativa latinoamericana? Mira, hay riesgos que los podemos manejar y administrar absolutamente nosotros, que a mí me preocupan siempre, y hay otros que tenemos que enfrentarlo, evaluarlo y como buen riesgo analizar la amenaza, la vulnerabilidad, la probabilidad y el impacto, que son los 4 elementos del riesgo. Pero hay 2 riesgos que para mí son importantes y que los asumo yo como profesional de seguridad. El primero es el hecho de quedarse en un estado de conformidad, en un estado de ser muy consecuente con lo que yo estoy haciendo, yo estoy tranquilo, no me interesa mayormente crecer, y eso tiene que ver con una palabra que además se junta, que es el procrastinar, es decir, yo voy a hacer algo, pero lo importante que voy a hacer lo dejo para después. Primero veo el WhatsApp, primero contesto un correo, después veo lo que está pasando en otra parte y al final no hago lo que tengo que hacer. Las amenazas se van a suceder de manera tan rápida que no tenemos tiempo para procrastinar y salir de la zona de confort. Es decir, una gran amenaza es quedarse en esa zona de confort. Esa amenaza, desde mi punto de vista, como profesional de seguridad, es que la podemos administrar. Habrá otras muy importantes que, por supuesto, las vamos a tener que evaluar y administrar con los estándares y con las capacidades y conocimientos que tenemos. Ellos tienen que ir fundamentalmente con tecnología. Las amenazas fuertes vienen por el lado de la tecnología. Hay analistas que piensan que vamos hacia una etapa de desglobalización, donde los países van a encerrarse más en ellos mismos. ¿Crees que esto ocurra? De ocurrir, ¿cómo impactaría el área de seguridad corporativa? Mira, no creo que, desde el punto de vista de si entiendo bien la desglobalización o que los países se encierren, que vuelvan a ser países con regiones o más autónomos o nacionalismos muy autónomos o países autárquicos. Eso la verdad es que no creo que vuelva a ocurrir.
estamos en la globalización trajo una interconexión mundial, una interdependencia mundial que es muy importante y no creo que se vaya a volver atrás sencillamente. Lo que sí yo creo, quizás muy parecido a lo que tú mencionas como desglobalización, es que de acuerdo a un concepto que acuña un profesor, Guillermo Holzman, amigo nuestro, expresidente de nuestro capítulo en Chile, de ASIS International, él habla de la posglobalidad. ¿Y cuál es la diferencia? Dice que la globalidad tenía tres elementos fundamentales: el Estado, el mercado y la sociedad. Y en el medio de estos tres elementos estructurales estaba el dinero, estaba el capital, o está todavía. Sin embargo, al hablar de posglobalidad, estos tres elementos estructurales cambian y estamos hablando de que uno es la libertad, el otro es la justicia y el otro es la igualdad. Y en esos tres elementos estructurales, en el medio está el ser humano. Y eso sí yo creo que está ocurriendo o va a ocurrir definitivamente en términos de posglobalidad o desglobalización, como tú quieras llamarlo. Y para eso debemos tener muy en cuenta cómo es este ecosistema social está cambiando. Porque hoy día vemos la inequidad, hoy día hablamos de brecha y estos proyectos y estas crisis van a aumentar la brecha. Y si no sabemos administrar bien las tecnologías, la brecha va a ser mucho más grande y la inequidad va a ser mucho más grande. Y siempre tenemos que tener en cuenta que hoy día el capital, siendo muy importante, todo el neoliberalismo, etcétera, etcétera, está cambiando. Y no sé cómo va a cambiar, no tengo yo la idea, pero lo que sí va a estar en el centro es la persona, la dignidad de la persona. Y respecto a la dignidad, estos tres elementos que son libertad, justicia e igualdad. Y ante eso, nosotros tenemos que enfrentarnos en términos de seguridad también. Alfredo, nos quedan 2 minutos. Quisiera pedirte en un minutico nos digas alguna recomendación que puedas compartir para los jóvenes y en especial las mujeres latinoamericanas que deseen hacer de la seguridad corporativa su profesión. Primero las damas, por supuesto. La verdad es que muy importante. Y las damas, quizás por una miopía machista de parte nuestra, del mundo de los varones en seguridad en Latinoamérica, hace 4 o 5 años que están ya definitivamente integradas absolutamente al mundo de la seguridad. Y son sumamente importantes, sin lugar a dudas. Así como el núcleo central de la sociedad es la familia, compuesta por un hombre y una mujer, no podemos no decir que socialmente, empresarialmente, gremialmente, no debíamos estar unidos desde hace mucho rato. Y particularmente en Latinoamérica sí lo hemos logrado, o sí ellas lo han logrado. Han logrado formar un capítulo importante de ASIS International, que es el WIS, por sus palabras en inglés, WIS, que es el Women in Security, y que ya llevan 2 eventos internacionales regionales únicos en el mundo, organizados por mujeres en el mundo de ASIS International. Felicitaciones para todas ellas, y ya están insertas en la actividad profesional, aportando, no lo voy a decir aquí por el minuto que tengo, lo que ellas mejor saben hacer. Los jóvenes, bueno, la savia renovadora tan importante y tan necesaria que nos permite a todos poder tener una continuidad en este mundo de la seguridad y de los profesionales. Sin ellos, la posta no sigue. Sin ellos, la verdad es que el mundo se vería muy complicado, el mundo de la seguridad se vería muy complicado, porque así como avanza la criminalidad, avanzan las amenazas, también tiene que llegar gente con nuevos bríos, con nuevas estructuras mentales para poder enfrentar los desafíos. Y en ese sentido, yo lo único que les digo a los jóvenes y por supuesto a las mujeres, que es lo que tú me has pedido, es que se capaciten de igual manera, que crezcan y que lleguen a tener una definitiva excelencia en términos de capacitación para poder ser un aporte a la sociedad. Nos los necesitamos, junto a las características de cada uno en particular, las mujeres con lo suyo, los jóvenes con lo suyo también. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Estamos llegando al final del programa. Me despido agradeciendo principalmente a Radio Caracas Radio y a nuestro invitado Alfredo Iturriaga, quien ha estado con nosotros, ha compartido con nosotros desde Santiago de Chile, a nuestro equipo de trabajo y a ustedes, nuestros seguidores, quienes nos acompañan y se conectan con Seguridad Radio. Recuerda que puedes volver a ver nuestro programa en el canal de YouTube con Seguridad Radio. Los esperamos aquí cada sábado a las 12 del mediodía. Muchísimas gracias, Alfredo. Un fuerte abrazo, un saludo fraternal desde acá, desde Caracas, Venezuela.
Gracias a ti, Alfredo. Hasta pronto. Suerte. Gracias. RCR presentó Con Seguridad Radio, el programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. Este programa fue presentado por Arcus Group, Sistealarmas.